No, me Sí, pasa de a una, pero pero te pasa de a una, está, no te hagas problema. necesito las animaciones. Animaciones al lado. Del Power, claro, pero necesito que se vean con las animaciones la presentación. Profe, creo que donde dice desde la diapositiva actual, ahí tiene que ver. Muy bien, gracias. Buenísimo, ya está grabando, ahora, espérate. Ya está grabando, ahora Fer, todo tuyo, te dejo que hables. Bueno, primero saludarlos a todos, muy buenas tardes. Bueno, y como dijo el doc, vamos a hablar un poco lo referido al diagnóstico, las indicaciones y los tiempos de la implantología en relación a los planes integrales de tratamiento, que recuerden que ustedes hacen un tratamiento integral y en la última fase nos encontramos con la fase de rehabilitación. La primera fase es la preterapéutica o de diagnóstico, que ya saben, donde van a hacer todas las maniobras desde la anamnesis, las tomas de datos de la historia clínica, pasando por el examen clínico extraoral e intraoral, los estudios radiográficos, los modelos, las fotos y todos los métodos complementarios de diagnóstico que necesitemos para esa etapa, ¿sí? Después van a pasar a la terapéutica o plan de tratamiento propiamente dicho, en el que siguen este criterio de prioridades, que también ya lo estuvieron viendo, que son las etapas que decía recién el doctor, haciendo cada reevaluación, después de cada pequeña fase, van a ir haciendo, como ya saben, un nuevo pronóstico, una reevaluación. El pronóstico, como saben, ya es muy dinámico, va a ir cambiando por las cosas que van a ir haciendo y cómo va a ir respondiendo el huésped, en este caso el paciente en general, y van a ir etapa a etapa hasta llegar a un pronóstico final. Van a hacer una nueva toma de modelos, que ya más que de estudio van a ser de trabajo, un nuevo montaje, y si es que necesitásemos, dependiendo de la rehabilitación que vayamos a hacer en el plan de tratamiento, otras técnicas complementarias de diagnóstica. Ortopantomografías, CONVIN, guías, estudios de laboratorio y demás. Sobre eso, acuérdense que ustedes tienen que hacer el desarrollo de la rehabilitación ideal y de dos alternativas. Idealmente, siempre nos vamos a ir hacia el lado de una rehabilitación con implantes, si estamos hablando de una rehabilitación ideal. Ya vamos a ver ahora un poquito más adelante el tema de mitos y realidades y prejuicios en la implantología, para que entiendan un poco qué paciente puede colocarse implantes y quién no, y en base a eso saber cuál puede llegar a ser su rehabilitación ideal. Nosotros estamos trabajando en un área de grado donde no es necesario que sepan cosas en extremo o demasiado referido a la implantología, pero sí lo básico que les sirva para cuando estén en el consultorio, ustedes piensen que están a un paso ya de recibirse y empezar a trabajar en consultorio, pero principalmente el paciente quiere que cuando vaya al consultorio se vaya con una respuesta, que ustedes sepan decirle qué es lo que tiene que hacerse y si dentro de lo que tiene que hacerse está algo de la implantología, que sepan transmitírselo y que se vaya con esa sensación de que sus deseos, su necesidad, sus dudas fueron, aunque sean mínimamente evacuadas. Cuando vamos a hacer el diagnóstico, los principales factores que vamos a tener en cuenta son los del individuo, los extraorales y los intraorales, que los vienen viendo ya desde que prácticamente empezaron la carrera. En la consulta, en la etapa diagnóstica o preterapéutica, el paciente va a acudir a ustedes
principalmente con este deseo, con esta necesidad, que es uno de los factores del individuo, en los que como consulta, generalmente el paciente o nosotros, o se entiende como la solicitud de un parecer o la instrucción de alguien, en donde espera obtener información que le sea útil para satisfacer esas necesidades o conseguir el objetivo al cual acudió ustedes al consultorio, que va desde lo más simple hasta lo más complejo, como en nuestro caso, una consulta profesional, sobre todo de la salud. ¿El tema cuál es? Que resulta muy difícil llegar a un diagnóstico implantológico atinado sin un buen desarrollo de la capacidad de la empatía. ¿Qué es la empatía? Hay un concepto muchísimo más viejo, desde la época de Aristóteles, que es la simpatía, en donde el prefijo sim significa con o junto. En cambio, el término de empatía, que es mucho más reciente, se señala con el prefijo em, que significa en o dentro de. Es decir, que es la capacidad de poder interpretar lo que el otro siente. Muchos también lo pueden decir como ponerse en el lugar del otro. En el caso de la salud, un médico va a poder llegar a entender el mundo de esa persona que acude a nosotros mediante señales que a veces son muy sutiles, que si estamos atentos vamos a poder captarlas y de esa forma entender un poco más sin palabras lo que el paciente sin darse cuenta nos está queriendo decir. Hoy más que nunca, un estudio de la Universidad de Michigan ya nos dice que cayó en un 50% entre el año 2000 y 2020 los niveles de empatía. ¿Y por qué llama la atención que haya caído tanto, sobre todo en estos últimos años? Porque estamos, como dice ahí, lamentablemente, en una sociedad mucho más tecnológica, donde nos encontramos con un pensamiento basado mucho más en términos cuantitativos, donde queda muy poco espacio para todo aquello que no sea tangible o medible. Este es un estudio muy bueno, muy lindo, que se hizo con monos, en donde se colocaban monos en una habitación, en jaulas, que les enseñaban a que cuando escuchaban determinado tono, recibían una descarga eléctrica. ¿Qué hicieron? Hicieron que aprendieran a evitar esa descarga eléctrica accionando una palanca cada vez que oían ese tono. ¿Qué hicieron? Colocaron las parejas de esos monos en otras jaulas donde solamente se podían ver por circuito cerrado de TV y solamente podían ver el rostro de ese mono, de sus parejas. Y cuando veían esas caras de temor, los monos que ya habían vivido y ya habían aprendido eso, accionaban esa palanca para cortar esa descarga eléctrica y que sus parejas dejasen de sufrir. Solamente con ver la expresión de sufrimiento en el rostro de los monos de sus parejas. Eso nos da la importancia de lo que significa estar atentos y ver al paciente. El doctor Ricardo Zuber-Buehler decía que hay que ser un hábil y un experto entrevistador. ¿Y qué sacamos de esto? Es otro estudio donde, sobre personalidades sanas, lógicamente, personalidades sanas, se agruparon y las definieron en estas 6 más relevantes que tenemos acá, son más, pero son las 6 que a nosotros más nos interesan y las que más nos podemos encontrar a la hora de la consulta, que nos va a determinar muchísimo la línea de trabajo y el plan de tratamiento que podemos ofrecerle a cada paciente y cómo podemos ofrecérselo. No es lo mismo, por ejemplo, una personalidad de acción, donde lo que más se destaca es la practicidad, que es un paciente que no va a querer que le expliquen todo el proceso de tratamiento porque se va a pegar una embolia increíble y
se va a ir a otro lado. Que no es lo mismo con una personalidad demostrativa, una personalidad evitativa, donde el miedo está presente como característica predominante, la personalidad meticulosa, que va a demostrar o su principal característica va a ser la inseguridad, la personalidad susceptible, que el afecto predominante acá es la desconfianza. Y en el caso de ese tipo de pacientes, generalmente sí hay que explicarles un poquito más, como el meticuloso, que podemos quitar un poco esa inseguridad explicando el procedimiento, y que generalmente es un clásico que este tipo de pacientes ya estuvieron investigando por internet, ya estuvieron preguntando a otras personas que ya estuvieron o se sometieron a la colocación de implantes y demás. Por eso la importancia también de saber reconocer este tipo de personalidades y por dónde, vamos a decirle, entrarle al paciente para el plan de tratamiento. Yo le voy a poner acá dos casos. Uno es Sergio y el otro es Catalina. Esta parte está muy buena más para que sea en vivo y no tanto por Zoom, porque se hace un monólogo del que está hablando. Pero son dos casos en los que los dos pacientes necesitan terapia implantaria. Sergio tiene 42 años y Catalina 65. Sergio fuma y Catalina muy poco. Sergio es parcialmente desdentado y Catalina también, pero al decir parcialmente déntula hay mayor cantidad de elementos faltantes. Sergio tiene buenas condiciones de higiene oral y Catalina tiene antecedentes de enfermedad periodontal. No tiene alteraciones sistémicas Sergio y Catalina es diabética, pero compensada y es hipertensa. Acá la pregunta es, ¿quién de los dos va a tener mayor tasa de éxito a la hora de colocar esos implantes? Generalmente, la respuesta va a ser Sergio. ¿Y por qué va a ser Sergio? Es la pregunta principal. ¿El estado sistémico del paciente en relación a la implantología tiene impacto? Sí, claro que tiene impacto. ¿Y en qué impacta? Impacta a la hora de la cirugía, en todo el proceso de cicatrización, en todo el proceso de osseointegración del implante y también va a impactar en el fracaso del implante a largo plazo, lo que se llama tasa de éxito, sobrevida o supervivencia del implante. Después vamos a ver un poquito más adelante de eso. Ahora bien, ¿qué hay de mito y qué hay de realidad en todo esto de cómo impacta la condición sistémica de nuestros pacientes? Hasta hace pocos años, 2007 a 2024 es relativamente poco tiempo, en el área de la implantología trabajábamos mucho en el campo de los mitos, donde había muy poca evidencia científica, la tecnología no era lo que es hoy, entonces el alcance para el estudio bien micro y de estudios histomorfométricos, que van a ver que se hacen muchos en la implantología, no tenían la fineza que tienen hoy, digamos, y nos basábamos mucho, no tanto en la evidencia, sino en lo que iba pasando más en el día a día. En el año 2007, como les decía, se hace el primer simposio referido a lo que es mitos y realidades en la implantología en Nueva York, que lo hace el ITI. No sé si escucharon, ITI es el International Team of Implantology de Suiza, donde medio que nace un poco esto de toda la implantología, y que son los que apoyan y soportan todo lo que es científico, principalmente viene desde aquel lado. Nos encontramos de pronto con sí muchas contraindicaciones relativas. Inclusive, ahí lo que les puse
es el prospecto, para decirlo de alguna forma, de una marca de implantes, que es una marca de implantes nacional muy buena, que es el clon, es la copia de ITI. Los implantes son Straumann de Suiza, principalmente los de ITI, y la marca Federa es el clon acá en Argentina de este tipo de implantes que la verdad que andan muy bien. Y fíjense que ellos mismos nos daban como contraindicaciones relativas todo esto que aparece ahí en el prospecto. Trastornos metabólicos, como por ejemplo osteoporosis, la principal, pacientes fumadores, pacientes alcohólicos, drogadictos, enfermedades de coagulación, hipertiroidismo, enfermedades del colágeno, pacientes con radioterapia, reabsorciones óseas agudas. Y la última dice alergia al titanio. También muy buena esa. Entonces, nos encontramos de pronto cuando empezaron a salir los estudios que teníamos muchos prejuicios. Un prejuicio, ¿qué es un prejuicio? Es una predisposición o un preconcepto sobre algo que nosotros tenemos y lo aceptamos sin tener evidencia de eso. Entonces, nos preguntamos cuáles son nuestras conclusiones o cuáles son nuestras conclusiones con respecto a las condiciones sistémicas de nuestros pacientes frente a la implantología. Y si los odontólogos somos prejuiciosos o si también es un prejuicio. Y puede que sobre ciertos temas nosotros tengamos algún pensamiento anticipado o infundado. Pregúntense ustedes, principalmente sobre la implantología. ¿Cuáles son los preconceptos principales o fundamentales o que van a escuchar comúnmente en el mundo de los implantes? Uno, que es una técnica nueva, que relativamente hace 20, 25, 30 años se empezó a desarrollar la implantología. Bueno, el ser humano desde hace miles de años siempre mantuvo ese deseo por reemplazar piezas ausentes. Si no, vamos a ver este caso en el que hace 9.000 años, durante el Neolítico, se halló un cráneo de una mujer joven en el que había un fragmento de una falange de un dedo colocado en el alvéolo del segundo premolar superior derecho. No sé si lo ven ahí, en el lugar del segundo premo, está claro, bueno, esa es la falange de un dedo. Esta es una mandíbula del año 400 después de Cristo, en nuestra era, donde encontraron 3 fragmentos de concha introducidos en los alvéolos de incisivos inferiores. ¿Y qué es lo más loco de esto? Que los estudios radiológicos que hicieron demostraron que había hueso formado alrededor de estos implantes de concha marina, suponiendo, como dice ahí, que esos fragmentos se colocaron en vida. ¿Por qué? Hubo un proceso de desintegración. Lógicamente, para que eso se produzca, el organismo tiene que estar vivo. Si ven en algún momento, o si se van para esta línea de la implantología o mucho de la periodoncia, y van a ver más en detalle todo lo que son sustitutos óseos, después vamos a ver un poquitito, vamos a ver que uno de los 4 grandes grupos de sustitutos óseos, que son los senoinjertos, uno de ellos es la hidroxiapatita coralina. Entonces ahí podemos entender un poco por qué la reacción del cuerpo en aceptar ese tipo de material. Bueno, les cuento que hace más de 80 años que la implantología está vigente, en el que 4 métodos principales se fueron desarrollando y fueron los que se fueron usando. La primera fue la fijación transdental, después vinieron los implantes submucosos, luego vinieron los subperiósticos. La mayoría sabe qué es el periósteo. El periósteo es esa laminita de hueso que está por debajo del tejido blando y por encima del hueso. Se los explico así más
burdamente para que se entienda un poco. ¿O vieron la costillita del asado? Bueno, esa telita que tiene, que se hace durita alrededor de la costilla, bueno, ese es el periósteo. Hubo implantes que se colocaron por debajo de esa telita, de ese periósteo, pero no dentro del hueso, que son los implantes endóseos, que son los que sí se desarrollaron en los últimos años. Esos son algunos para que vean cómo eran unas parrillas largas que se colocaban por encima del periósteo o por debajo del periósteo, que son los submucosos o los subperiósticos, pero tenían un alto índice de fracaso. Imagínense retenido solamente de eso. En los años 60 fue cuando realmente arranca todo esto de la implantología, medio de casualidad, como muchos descubrimientos, que el más conocido de toda la penicilina, que ya lo saben. Bueno, en este caso estaban haciendo un estudio de la circulación sanguínea en la médula ósea y colocaron camaritas de titanio para ver cómo era todo ese proceso, fue en conejos, y se encontraron que cuando quisieron retirar esas cámaras no pudieron porque estaban oseointegradas. Entonces, a partir de ahí fue como que se impulsó todo, principalmente por qué material usar, y que en este caso fue el titanio que generó esa oseointegración. Brånemark es el padre de la implantología, que fue quien con su grupo de trabajo, digamos, este hallazgo, se encontraron con este hallazgo medio de casualidad. Esto para que vean, es del grupo de Brånemark, del ITI, cómo fueron evolucionando los implantes hasta el día de hoy, favoreciendo principalmente la oseointegración, viéndolo desde la perspectiva de la rapidez y la velocidad de la oseointegración, que los tiempos biológicos son casi iguales para todos, casi por detalles sistémicos, pero son para todos. No es que un implante sea más rápido que otro, sino que tienen distintos tratamientos de superficie en los que puede hacer que el hueso que se forme ahí sea un 30% o un 100%, pero ya es un poquito más complejo de explicarlo. Otro prejuicio con el que nos encontramos es que es un tratamiento largo. Dice, tengo que esperar como 6 meses para ponerme el implante. No, perdón, para poner los dientes. Hoy, gracias a Dios, por eso que les explicaba de los tratamientos de superficie de los implantes, podemos hacer que esos tiempos de carga del implante se reduzcan mucho. Hay implantes, por ejemplo, hidrofílicos, además de tener su tratamiento de superficie de grabado ácido y demás, que tienen apetencia por la sangre. Un implante que es hidrofílico hace que la sangre que va a promover, es uno de los promotores de todo el proceso de oseointegración, se pegue en el 100% del cuerpo del implante y no que se pegue solamente en el 30%. ¿Qué significa? Que a los 21 días, a las 3 semanas, el hueso que yo voy a tener formado, que saben por los tiempos biológicos, que es un hueso joven y maduro, no es muy bueno. Y si lo tengo ubicado en el 30% del implante, no voy a pensar en cargar ese implante porque los micromovimientos que se van a generar sobre ese implante trasladados al hueso va a hacer que ese hueso se reabsorba, porque el cuerpo se va a encontrar con que eso se está moviendo y dice, oh, esto se mueve, acá tengo que generar fibras en vez de hueso. El concepto principal de la oseointegración, a grandes rasgos para que se entienda, es la inmovilidad. Es como una fractura, es como que me golpeé el brazo, voy al médico, me hace la placa, me dice está fracturado, ¿qué hace? Pone el yeso. ¿Para qué? Para inmovilizar y formar el callo óseo. Bueno, esto básicamente es algo muy similar, para no decirles igual. En cambio, como les decía antes, en un implante hidrofílico que tiene apetencia por la sangre se va a pegar en el 100% del cuerpo del implante, voy a tener la misma calidad ósea a las 3 semanas, pero la cantidad de ese hueso joven inmaduro va a ser muchísimo mayor
a la de un implante que no es hidrofílico, que solo se ubicó o se pegó, pegó para que se entienda, en el 30% del implante. Entonces, esas cosas hacen que podamos acelerar los protocolos de carga y hacer lo que se llama, que lo deben haber escuchado, una carga inmediata. Ese es uno de los factores. Después tienen miles más de factores en la implantología, como el largo del implante, el tipo de huesos, maxilar superior o maxilar inferior, bueno, tienen muchos otros factores por los cuales nosotros podemos acelerar todos estos protocolos de carga. Y el otro es la carga temprana, que la podemos hacer a las 8 semanas, ya sí una carga definitiva, sin dudar, nos va a acelerar el proceso de carga en el caso de que usemos o que tengamos en cuenta todos los factores necesarios para poder llevar a cargo a esa maniobra. Otro prejuicio muy de todos los días es que es un tratamiento que cuesta mucho. Y lo vemos y lo charlamos en la facultad todos los días, principalmente por el lugar de atención donde están ustedes, que como les dije al principio, piensen que están a un paso ya de recibirse, no les queda nada, y estaría bueno que se saquen un poco de la cabeza ese chip de la facultad y lo tiren más para el lado de que ya están en el consultorio. Siempre hablamos de tratamientos ideales, y como sabemos que no vamos a hacer el tratamiento ideal en este caso, que es la colocación de implante, porque estamos en la facultad y no hacemos eso, por ahí algunos se van por la opción de decir, bueno, hacemos un puente. ¿Por qué? Porque el paciente pidió algo fijo. ¿Se acuerdan lo que hablamos en la consulta al principio, de la empatía y demás? Si hacemos un puente, más allá del riesgo biológico o el daño biológico que vamos a generar en muchos casos, teniendo que tallar y desgastar elementos sanos, con lo que implica o el impacto que tiene en primer momento, que es el desgaste de esos elementos, pero también en futuro un clásico que van a ver es que no sellan bien ese tipo de restauraciones o ese tipo de rehabilitación, en lo que caemos después en filtraciones, fracturas de esos pilares, avance de caries, ni hablar si no hicieron endodoncia y el paciente empieza con dolor, fracasó. Y genere un daño biológico increíble y le hice gastar más plata. Porque ustedes fíjense en ese caso de la izquierda, un puente de 4 elementos me va a salir muchísimo más caro que la colocación de un implante individual con su corona individual. Entonces, ¿es más caro? No, no es más caro. Es otro prejuicio. Otro, que no en todos lados o no todos pueden colocarse implantes. Refiriéndonos a qué? A la falta de hueso. Bueno, pues si me falta hueso, lo puedo generar o lo puedo regenerar. El implante yo puedo colocar, la regeneración lo puedo hacer previo a la colocación del implante, durante la colocación del implante o posterior a esa colocación del implante. Es decir, que el sitio lo vamos a condicionar nosotros, antes, durante o después. Otro gran mito, otro gran prejuicio, otro gran preconcepto, y en este caso es un prejuicio, les diría en muchas veces, generado por nosotros, los mismos odontólogos, que es el rechazo. Nosotros mismos, a veces, por darle una explicación al paciente de por qué se nos cayó el implante, es decir, ¿tu cuerpo lo rechazó? Es un clásico. Entonces, vamos a aclarar una cosa respecto al titanio, que es principalmente la aleación con la que están hechos. Pues digo principalmente porque hay otro tipo de aleaciones, como el Roxolid, que lo tienen, por ejemplo, estos implantes que le nombraba Straumann, de ITI y de Suiza. Bueno, se habla del rechazo donde no hay biocompatibilidad. Bien, les cuento algo. El titanio se usa en ortopedia
ya hace más de 50 años y no hay documentado ni un solo caso de rechazo. Ni uno. Vamos a decir que el rechazo no existe. Y más adelante les voy a mostrar por qué. Esto es un arquetipo de trabajo. Un arquetipo es un conjunto de modelos o ejemplos a seguir, distinto a lo que es un paradigma, que con mis alumnos charlamos lo que es un paradigma y también hablamos de un estudio que se hizo también con monos. Otros lo deben haber visto también por otro lado. Bueno, esto es un arquetipo. ¿Y qué es un arquetipo? Es este conjunto de normas o un modelo de trabajo a seguir. Que en implantología a mí me gusta mucho, que lo han escuchado miles de veces ya, que la odontología basada en la evidencia, pero que además de eso, que es la información científica, tenemos dos pilares fundamentales. Uno es la objetividad y el otro es el sentido común. Y por último, no se olviden de esto, dejen todo lo que sean recomendaciones de otro tipo de persona hacia ese paciente que llegó a su consulta, toda la información que buscó el paciente en Internet, que es una de las cosas malas de la globalización a mi punto de vista, porque genera tantos prejuicios que después nos es muy difícil hacer que el paciente entienda un montón de cosas cuando en realidad no pasa eso. Por eso estamos hablando de todo esto, de todos estos prejuicios y que sepan transmitírselos a su paciente. ¿Por qué? Pero primero necesitan convencerse ustedes. Y la forma de convencernos principalmente es con la evidencia científica. Por eso se desarrolla toda esta rama de la odontología basada en la evidencia. Necesitamos que cuando nos hablen de algo, nos muestren lo que están hablando. Y no simplemente porque me lo dijo el profe de fármaco, porque me lo dijo el profe de cirugía. ¿Y por qué va a hacer esto? Porque me lo dijo el profe de perio. No. Traten de basarse siempre en la información científica. Entonces, teniendo estos pilares, con el desarrollo de ese arquetipo de trabajo, vamos a desarrollar este preconcepto que es que el implante está contraindicado en pacientes con osteoporosis. Ok. ¿Cuál es el pilar de la objetividad en el caso de pacientes con osteoporosis? Que los pacientes con osteoporosis necesitan ser rehabilitados bucodentalmente. ¿Qué nos dice el sentido común? Que los pacientes con osteoporosis generalmente suelen someterse a la cirugía más común, que es la prótesis de cadera o el implante de cadera. ¿Y de qué material es esto? De titanio, como dijimos antes. ¿Y cuánta evidencia científica hay de rechazo en pacientes con osteoporosis de esas prótesis de cadera? Ninguno. Y los invito a que si quieren a que los busquen. No hay ninguna evidencia científica. Entonces, ¿qué me dice el sentido común? Que si los pacientes, estos osteoporóticos, que se someten a tremenda cirugía de reemplazo de cadera, ¿por qué les va a fracasar un implantecito chiquitito que yo quiero poner ahí? Eso es el sentido común. Y me voy a la evidencia científica en implantología, que vamos a ver ahora unos casos, donde me dice que prácticamente la osteoporosis en general no se manifiesta en maxilares y principalmente porque son líneas embriológicas distintas, si se acuerdan de lo que es la osificación endocondral e intramembranosa, no tiene tanto impacto a nivel de maxilares y porque generalmente la detección de osteopenia u osteoporosis, ustedes saben que se realiza a través de una densitometría. Y las densitometrías se hacen generalmente sobre huesos largos. Entonces, el valor que arroja eso no es el mismo valor que nosotros tenemos en boca, porque son distintas líneas de osificación. Vamos a la evidencia, como les decía recién. Este es un estudio, no se los voy a leer todo, este es el resumen, si quieren lo pueden buscar, ahí está el DOI y toda la referencia bibliográfica.
Simplemente esto, para que se den una idea, es una revisión sistemática. ¿Qué es una revisión sistemática? A la hora de buscar estudios sobre algún tema, tienen que más o menos saber el orden o el peso o el valor científico que tiene un estudio sobre otro. No es lo mismo un estudio de caso que un estudio prospectivo. Un estudio de caso es solo un caso que se está haciendo sobre ese tema y el valor es muy poco porque la muestra es muy poca. Entonces no me sirve en ese caso. Un estudio prospectivo, retrospectivo, en el que las muestras generalmente sí suelen ser más grandes, el porcentaje que me va a dar va a ser basado en, si bien se buscan muestras similares, va a ser la respuesta de muchos casos que yo hice y no de uno solo. Entonces, lo que hice para este, y para este, y para este, y para este, puedo aplicarlo a una generalidad sacando una conclusión definitiva de lo que estoy haciendo. Esa conclusión viene otra persona y la agarra. Y agarra esa conclusión y agarra muchas conclusiones de distintos tipos de trabajos y los aúna en un trabajo que es esto que se llama una revisión sistemática, es decir, la conclusión de muchos estudios. En esta revisión sistemática se basó sobre 943 artículos. Imagínense que cada artículo ese ni siquiera es un caso, son estudios prospectivos, por ejemplo, o retrospectivos. O sea que ya es un montón eso. ¿De qué se trató esto? Se colocaron implantes 367 en pacientes con osteoporosis, 205 con pacientes con osteopenia y casi 3.000 en pacientes sanos. Bueno, la tasa de fracaso, que es el failure rate que ven ahí en rojo, en pacientes con osteoporosis fue de un casi 11%, en pacientes con osteopenia fue de un poquito más del 8%, y en pacientes sanos fue de un 11%. Fíjense ustedes cómo les diría, si bien fue más en pacientes sanos, pero porque fue mayor cantidad de implantes, las tasas de fracaso o los índices de fracaso son prácticamente iguales. Y lo otro que dice después es que el BIC, el Bone Implant Contact, que ven ahí es el BIC, que es el hueso que está pegado al implante, fue en unas tasas del 49, entre el 49% en pacientes con osteoporosis y el 48% en pacientes sanos. Estos son estudios que nos demuestran las tasas de éxito, fracaso, sobrevida y supervivencia entre pacientes con osteoporosis y pacientes sanos sin osteoporosis. Otro prejuicio es que no puedo colocar el implante si hay una infección. Clásico. Bueno, esta es otra revisión sistemática, que es lo que les explicaba recién, del que dan valor y peso científico que tiene, donde acá lo que les hago el remarque es de los porcentajes. Fíjense. Bueno, antes de ir a la línea esa, fíjense la 1, 2, 3, 4, la quinta donde dice tipo de infección, ahí les indica cuál era la afección que tenían esos elementos. Y son afecciones graves. Y si miran lo que yo les remarque, ahí van a ver los porcentajes de las tasas de éxito. 100, 100, 92, 100, 97. Revisión sistemática, se las vuelvo a poner ahí. Esto después va a quedar así, si lo quieren ver en detalle, lo pueden ver. Yo les mando simplemente el resumen. Otro prejuicio es, ya no tiene edad para implantes. Una pequeña historia sobre la implantología, porque no los quiero aburrir con eso. En realidad yo les cuento que los implantes dentales principalmente empezaron a colocarse en pacientes adultos mayores, de más de 65 años. ¿Y por qué? ¿Con qué objetivo?
con el objetivo de principalmente lograr retención, mejorarle la calidad de vida, principalmente por la movilidad de la prótesis inferior. Ustedes han visto miles de casos donde el maxilar superior, dentro de todo, el paciente puede llevar la prótesis completa porque el reborde algo nos queda, pero el maxilar inferior es muy difícil. Más allá de la pérdida ósea, le sumamos la movilidad de la lengua, el movimiento de los labios, a la hora de masticar ni les cuento. Entonces el implante nace para pacientes de tercera edad o adultos mayores. Sin embargo, un gran preconcepto es la edad. Y cuando hablamos de implantología prejuiciosa, nos referimos a los prejuicios inconscientes que nosotros desarrollamos, en donde quizá les ha pasado ver un paciente grande y decir, no, este paciente, no, implante no le puedo poner. O un paciente de bajos recursos. Me ha pasado, les ha pasado colegas, en lo que por ahí un paciente, yo también soy prejuicioso, y me ha pasado de que lleguen pacientes al consultorio en lo que decía, este no le saca un mango o no debe tener un mango para ponerle implantes. Bueno, no. No caigan en la implantología prejuiciosa, por eso quise arrancar con todo esto de los mitos y las realidades. Quise arrancar también con esto para que entiendan que los pacientes de implantes están y pueden colocarse. Son muy poquitas las contraindicaciones y los pacientes que no pueden colocarse implantes. Que el plan de tratamiento ideal que ustedes van a desarrollar a la hora de su paciente integral que están atendiendo sea con implantes, entonces no tengan miedo. Por eso primero quería que viéramos todo esto. Referido a la edad, ustedes imagínense, una población envejecida se dice que cuando el 7% de esa población son personas de más de 65 años, ya se está hablando de población envejecida. En Argentina nosotros tenemos más de un 14% de personas adultos mayores, que son esos más de 65, y en Córdoba un 15%. Y les pongo el dato ahí de que Italia es la población mundial que más envejecida está. Y otro dato, hoy los nacimientos cada vez son menos y la esperanza de vida cada vez es más. Entonces cada vez nos vamos a encontrar con población envejecida cada vez más grande, en la que si caemos en este prejuicio, no le podemos poner implantes. En que si tiene osteoporosis, no le podemos poner implante. Estos son casos de pacientes adultos mayores con sus tasas, se los voy a dejar también acá, así no los aburro con esta parte. Me va a pasar en que pacientes fumadores, como están viendo ahí, no pueden recibir implantes. Tampoco los diabéticos y tampoco los pacientes con enfermedad periodontal. Entonces, ¿a quién le vamos a poner implante? No le estaríamos poniendo implantes a nadie. Por eso necesitamos de la evidencia científica, de uno de esos pilares del arquetipo de trabajo, además de, más allá de la objetividad y el sentido común, apoyarnos en la evidencia científica. Esto es otra revisión sistemática muy buena que se hizo con 1.435 publicaciones, con una muestra de casi 20.000 implantes, en donde en pacientes fumadores solo fracasó un 6% y en pacientes no fumadores un 3%. Fíjense que es muy poco. Tener tasas de éxito en salud referidas a más del 85-90% es un montón, es éxito. Y estamos hablando de tasas de éxito, ni siquiera estamos hablando de tasas de sobrevivir y supervivencia. ¿Qué diferencia hay entre tasa de éxito y sobrevivir y supervivencia? Que la tasa de sobrevivir y supervivencia, el implante todavía está, no se cayó. Puede que esté medio ahí, pero todavía está, todavía funciona. Y si está al lado de otros implantes, va a seguir funcionando mucho más tiempo. Como por ejemplo en una prótesis híbrida,
en pacientes generalmente adultos mayores, que estábamos hablando recién de eso, en los que si puse 5 en un maxilar inferior para una prótesis híbrida atornillada o una férula completa atornillada, y me fracasa uno, sé que va a seguir funcionando esa prótesis. Esto que están viendo ahí ya es un metaanálisis. ¿Qué es un metaanálisis? Un metaanálisis es más que una revisión sistemática. Es agarrar muchas revisiones sistemáticas y sacar otra gran conclusión. Que fíjense que esta se hizo sobre 2.500 artículos. ¿Y qué nos decía la evidencia sobre este metaanálisis en cómo fumar, la diabetes y la enfermedad periodontal nos afecta en nuestro tratamiento implantario? Pacientes fumadores versus no fumadores. Ahí les remarqué los porcentajes de las tasas. 98, 91, 84, 90, 90, 100, 97. Miren. ¿Qué pasó con los diabéticos? Siempre hablamos de diabético compensado. Lógico, que fue el primer ejemplo que les puse ahí de Catalina que decía diabética compensada. 92, 93, 88, 94. Enfermedad periodontal. Doctor Vida me ama en este momento. Miren esas tasas de éxito. 96, 97, 100, 94, 92, 96, 90. Impresionante. De un metaanálisis, donde las muestras son extremadamente grandes porque son artículos extremadamente grandes. Entonces, reinterpretamos y nos volvemos a preguntar, ¿cuáles son nuestras conclusiones personales frente a las condiciones sistémicas del paciente? Si somos prejuiciosos o si también es un prejuicio, y si nosotros tenemos un pensamiento anticipado o un preconcepto infundado sobre algún tema. Bueno. Este es otro lindo ejercicio para hacerlo en vivo y no online, en donde analizamos cuáles son los factores que van a influir en nuestro resultado del tratamiento. Y en los que suelo preguntarle cuál es el mayor factor de riesgo que nosotros nos encontramos frente a un plan de tratamiento integral. Y principalmente es el odontólogo, el más importante. El factor de riesgo más importante es el odontólogo. ¿Por qué? Porque es quien examina al paciente, quien le va a recomendar un plan de tratamiento y quien va a ejecutar ese plan de tratamiento. Por eso, decir que el mayor factor de riesgo es el odontólogo cierra por todos lados. Nosotros va a depender mucho nuestra educación, nuestro estudio, nuestra formación académica, las habilidades clínicas que tengamos. No todos tienen la misma habilidad y la misma habilidad para determinados trabajos y la experiencia. Sobre eso, recién después vamos a empezar a evaluar el paciente propiamente dicho, lo que vamos a utilizar y el enfoque del tratamiento, cómo vamos a llevarlo a cabo. Dentro del paciente, los factores de riesgos dentarios, los sistémicos, que ahí están como médicos, y los anatómicos. Lo que vayamos a utilizar y cómo vayamos a enfocar ese plan de tratamiento. ¿Qué me interesa de esto? ¿Por qué es tan importante el odontólogo? Necesitamos conocer que más allá del conocimiento que vamos a tener, juntar estas tres cositas como la habilidad clínica, la formación académica y la experiencia, nos vaya a indicar cuál sería un plan de tratamiento
correcto o el más indicado para cada caso. La idea de esto es un poco que, como hablamos al principio, el paciente cuando llegue a la consulta puedas evacuar la mayor cantidad de dudas que tenga y que cuando se vaya de su consultorio se sienta que resolvió lo que fue a buscar, de que le dieron una respuesta por lo cual había ido a su consultorio. ¿Qué es lo que pasa muchas veces cuando recién nos estamos iniciando en la vida profesional, ya estando solos? Es que se nos escapan un montón de detalles por desconocer distintas especialidades a fondo, que en este caso nos estamos metiendo un poquito más en lo que es el mundo de la implantología. Inicialmente, cuando vamos a encarar un tratamiento, principalmente a la hora de la rehabilitación, nunca se lo saco de forma de pregunta, pero tenemos dos opciones, encararlo desde lo protésico o desde lo quirúrgico. Siempre, 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 en el caso de rehabilitación y principalmente en implantología, van a arrancar desde lo protésico. La prótesis es lo que a ustedes le va a guiar la colocación de implantes. El implante ustedes lo pueden poner donde quieran, realizando la maniobra que quieran, y no importa si no hay hueso, porque como les decía antes, lo podemos generar o lo podemos agregar en el mismo momento de la colocación o posterior. Entonces no dejemos que por falta de hueso pongamos el implante en un lugar que no tiene que ir, porque cuando tengamos que hacer esa rehabilitación de después, no hay forma, no hay forma. El mecánico dental se acuerda de toda tu familia. Y por otro lado, el paciente también se acuerda de toda tu familia porque no va a quedar lo que ese paciente fue a buscar. No me quiero meter mucho como para que entiendan lo básico. Entonces, dijimos que íbamos a hablar de tiempos también, indicaciones y el diagnóstico. Y también de los tiempos. ¿Con qué idea se tienen que ir ustedes? Ya vimos que el tratamiento implantológico se puede aplicar, les diría que al 99% de los pacientes. ¿Sí? Ahora, ¿en qué momento yo voy a empezar a enfocar o voy a empezar a abordar la parte implantológica? Y no siempre la voy a enfocar ya cuando llegue a esta etapa de la rehabilitación como vimos al principio. Con ese criterio, esas fases que ya vienen haciendo, desde la resolución de urgencia, la terapia periodoncial, los focos sépticos activos, la reconstructiva, la normalización del plano oclusal. Bueno, ¿qué pasa? Por más que ustedes no sepan de implantes y el paciente va al consultorio, él se quiere ir más o menos con un tratamiento que van a hacer a futuro. Y si el paciente va buscando implantes o ustedes le van a ofrecer implantes, por más que no hagan implantes, el paciente tiene que saber si puede o no puede recibir implantes. Recién vimos que sí, que generalmente, como les decía, el 99% de los pacientes sí pueden recibir implantes. Ahora, ¿en qué momento? Hablamos de las personalidades, de la personalidad meticulosa, de la personalidad temerosa, de la personalidad práctica. Y esa personalidad práctica es la que no le gusta que le expliquen nada, que quiere todo ya, que no quiere perder tiempo. Entonces ahí no hace falta, como les digo, que sepan muy a fondo todo este tipo de implantes que tenemos hoy, gracias a Dios, a disposición, para acelerar esos tiempos, principalmente en este tipo de pacientes prácticos que no tienen tiempo nunca para nada, sino que sepan que, por ejemplo, cuando entren en esta etapa de tratamiento de focos sépticos activos y tengan que hacer la extracción de un elemento dentario, pueden llegar, tienen varias opciones. Una opción, como les puse ahí en negrita, es hacer una extracción y hacer un biocol o preservación alveolar. ¿Qué es? Es rellenar el alvéolo
con algún biomaterial para evitar que ese hueso colapse o para favorecer la mantención del volumen y la formación ósea, entre comillas, sabiendo que el paciente se va a colocar un implante después, por X causa. Esa preservación alveolar, como les decía antes, vamos a utilizar sustitutos óseos, que no hace falta que sepan nada de esto a la hora de rendir, para que se entienda, pero sí ya les sirve para el consultorio, que es lo más importante, y no el cambio de cambio de información por nota, me quiero recibir, chao, nos vemos. Esto les va a servir mucho. El sustituto óseo que mayormente se usa es la hidroxiapatita bovina lentamente reabsorbible, en algún momento verán por qué, que es la que está ahí a la derecha, esa es una de las más conocidas, es importada. Hay nacionales hay un montón y también andan bien. Entonces, a la hora de hacer una extracción, puedo hacer una preservación alveolar por miles de motivos. No estoy hablando solo de implantología. Por ejemplo, en un sitio donde vaya a oficiar de fantoma. Si yo tengo dos elementos vecinos y que se entienda lo que hablábamos antes de un tratamiento caro a la hora de hacer un puente, pero si tengo unos elementos vecinos de ese elemento que yo tengo que sacar, que tienen tratamiento de conducto y que les tengo que hacer perno y corona, pues entonces cuando haga la extracción de ese elemento para evitar ese colapso solamente me limito a hacer una preservación alveolar rellenando todo el alvéolo con el sustituto óseo y evitar ese colapso y que el puente me quede bien. Porque el paciente va a buscar también que el puente le quede bien. Y ni hablar si es en un sector estético. Imagínense, le hacen la extracción, sáquense la cabeza de la facultad, ya están en el consultorio. A ese paciente le hacen la extracción y el día de mañana le hacen un puente y eso queda con un colapso y era un caso que tenía una alta demanda estética y el paciente no va a quedar muy conforme que digamos, no va a hablar muy bien de ustedes, va a apoyarse en el cuarto pilar del arquetipo, que son los consejos y opiniones de ilustrísimo, que generalmente son los pacientes, y no le va a hacer muy buena fama y ya van a empezar a perder pacientes de entrada. Entonces, tengan en cuenta todas estas cosas. ¿Por qué? Porque no solo me refiero a la colocación de implantes, sino en este caso a la mantención de volumen donde yo vaya a hacer una extracción. Fíjense, por ejemplo, en casos como estos, cuando les dije que depende de miles de factores, bueno, uno de esos de miles de factores es el fenotipo o biotipo fino o grueso que vayamos a tener ahí en el sitio donde estemos trabajando. Fíjense, por ejemplo, saben que la tabla vestibular en maxilar superior principalmente es la más delgadita de todas, pues si comparamos con lo que es palatino. Fíjense cómo arriba tienen un fenotipo fino, abajo tienen un fenotipo grueso. La imagen en una posexodoncia inmediata, fíjense que delgadita esa tabla vestibular en el fenotipo fino, arriba, y fíjense qué es lo que nos queda a las 8 semanas. Totalmente reabsorbida, ni siquiera hay colapso, porque ahí ya no podemos hablar ni siquiera de colapso, directamente no hay nada de hueso. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Esa tablita vestibular, que generalmente es cortical pura, sobre todo en biotipos finos, ¿qué significa que sea cortical pura? Que al no tener medular adentro, entre esas otras dos corticales, la que da hacia el labio y la que está en íntimo contacto a través del ligamento periodontal con la raíz, al no tener médula ósea, se va a reabsorber. ¿Por qué? ¿Quién mantiene irrigada esa cortical, que es prácticamente todo cortical? El ligamento periodontal. Pero yo hago la extracción, saqué la extracción y saqué la raíz, saqué el ligamento, se quedó sin irrigación, ¡pum! Pierdo la tabla vestibular. Que es la foto que se ve ahí a las 8 semanas. Abajo, si ven,
un biotipo grueso o un fenotipo grueso, van a ver que se mantiene esa tabla porque sí tiene médula ósea por dentro de esa tabla, de esa cortical vestibular. Entonces ahí sí hablamos de colapso, pero ya se mantiene esa tabla y ya estamos hablando de defectos diferentes, que deben haber escuchado los defectos de 4 paredes, de 3 paredes, los defectos de 2 paredes y de 1 pared. Bueno, esto vendría a ser un defecto de 4 en la que conservamos. Un defecto, por ejemplo, de 3 paredes, ¿qué es? No es que me faltan 3 paredes en ese defecto, no. Tengo 3 paredes, por eso es defecto de 3 paredes y me falta una. Por ejemplo, que después van unas fotos más adelante, en una fenestración o en una dehiscencia. La diferencia entre fenestración y dehiscencia, la fenestración es un hueco y la dehiscencia es como una V, para que se entienda, en donde no hay hueso. En la fenestración tenemos una discontinuidad del hueso, en la que puede haber un poquito en cervical, el huequito, y después sigue habiendo hueso. Bueno, en este caso, sí nos quedó la tabla vestibular. Pero tenemos que ver qué hacemos en ese caso, en base a lo que le vamos a proponer a ese paciente. Dijimos, si lo vamos a dejar como un fantoma, pues rellenaré el alvéolo con sustituto óseo por completo, como por ejemplo en esa imagen que les acabo de poner ahí. Fíjense que también ahí se habla de pared vestibular gruesa y fina, a la izquierda es gruesa y a la derecha es fina, y que así todo, en un biotipo grueso se pierde hasta un 20% de ese volumen. Y esta es la progresión de la pérdida en un biotipo fino en los distintos tiempos. Al momento de la extracción, a las 8 semanas, a las 12 semanas, que son 3 meses, o más de 6 meses, que es el que dice ahí tipo 4, o colocación tardía. Ya van a ver por qué les puse eso ahí recién. Esto es si fuesen yo no a colocar nada. ¿Por qué? Hago un relleno completo o una preservación alveolar completa. Si yo fuese a poner un implante ahí el día de mañana, y ese día de mañana va a ser a los 2 meses, es decir, a las 8 semanas, que es lo que vamos a ver más adelante, se denomina como colocación temprana del implante. Y si saben o se acuerdan de histología, fíjense cómo vamos juntando todas las materias de la carrera. Y si se acuerdan de histología y si se acuerdan que un alvéolo repara desde apical hacia coronal, quiere decir que la formación ósea primero se me va a empezar a dar en apical. Voy a colocar un sustituto óseo en la porción coronal hacia la mitad del alvéolo, solamente, no rellenándolo todo. ¿Por qué? Porque quiero que se forme hueso nuevo a partir de la sangre y que sea un hueso nativo competente para poder tener retención primaria en el momento que haga el anclaje inicial de la colocación de ese implante. Y el sustituto óseo que puse a nivel coronal lo puse para evitar ese colapso óseo de la porción de la tabla vestibular donde es más delgada. Eso ya es un poco más fino. Si algún día les interesa, lo charlamos. Pero eso es lo que se llama preservación alveolar, que es una de las maniobras que puedo hacer en el momento tú que vaya a hacer la extracción en esta fase de tratamiento de focos sépticos activos. Otra de las opciones que tengo es la colocación del implante, que es la colocación del famoso implante inmediato. El implante, como les decía recién, puede ser de colocación inmediata, temprana o tardía. Esta es la imagen que les mostraba recién esta ya es una clasificación un poco más nueva, pero es más compleja. Entonces, como no los quiero marear y para que les quede información básica, les voy a poner esta otra clasificación que es anterior, que más o menos ya se hablaba de 2 periodos de colocación temprana del implante, tanto desde la semana 4 hasta las 8 semanas, que son 2 meses, que si se acuerdan de los tiempos biológicos, también de histología, sé la cantidad de hueso que tengo formado a los 2 meses y sé si ya puedo poner un implante o no, cuánto hueso nativo voy a tener o no, y si saben sustituto óseo, qué tasa de reabsorción, bueno, un montón de cosas. Ya se junta con esto de la colocación de 3 meses o más
pero no llegando a los 6, porque ya 6 meses o más, es colocación tardía, que es en el menor porcentaje de colocación de implante a cuánto tiempo se realiza. Generalmente el 80% de los implantes se pone en esta etapa temprana en el mundo, pero en Argentina pasa algo muy particular, o Latinoamérica en general pasa algo muy particular, donde colocamos mucho implante inmediato. Y ya me imagino que se dan cuenta por qué usamos mucho implante inmediato. Esto es distinto y esto se refiere a protocolos de tiempos de carga de implante. En esta, fíjense que el implante inmediato es el mismo día a la colocación, a la extracción del implante, de la extracción del elemento dentario, ese mismo momento, ese mismo día se pone el implante. Los protocolos de carga se pueden extender dentro de la primera semana. No es que voy a colocarlo ese primer día, sino que si lo hago dentro de la primera semana, también se considera como carga inmediata. Entonces, implante inmediato no es lo mismo que carga inmediata. Yo puedo colocar un implante inmediato a la extracción, pero no necesariamente lo voy a cargar. Por decirles, por ejemplo, con un provisorio. El otro tipo de carga que tienen es a los 2 meses, las 8 semanas, como dice ahí, o pasados los 2 meses o un poco más, esperarlo un poco más ese periodo de osseointegración, dependiendo de un montón de factores que ya dijimos, como la calidad ósea, el largo del implante, la superficie tratada del implante, el tipo de antagonista, no es lo mismo un antagonista natural que una prótesis, referido al hueso, no es lo mismo un hueso tipo 1 o 2 que un hueso tipo 4, el coeficiente de anclaje que tuve en el momento, que eso también se puede medir, y demás. Entonces, vamos a ver el implante inmediato, que es lo básico. Cuando usted lo vean al paciente y le van a ver el fenotipo, el biotipo, y van a ver fino, grueso, la boca en general, van a decir, a ver, ¿a este le podemos poner un implante inmediato o no? Bueno, para saber un poco eso, les dejo esta información de cuáles serían las características para hacer un implante inmediato, que principalmente es el biotipo o el fenotipo, en donde la tabla vestibular tenga por lo menos 1 milímetro de espesor. Si es 1,5 milímetros, mejor. Mínimo es 1 milímetro. Y está bueno que tengan ahí en milímetros, porque muchas veces cuando escuchamos alguna charla, nos hablan de poco tiempo, mucho tiempo, más alto, más bajo, más grueso, más fino, pero nunca terminamos de definir cuánto es mucho o cuánto es poco. Bueno, por eso les puse toda esta información con sus números, ¿sí? Otra de las indicaciones, y como ideal, es que no haya infección aguda, que no es lo mismo que les mostré antes en esa revisión sistemática de si se podía colocar un elemento con un implante con proceso periapical o no, y va a depender del tamaño de ese proceso infeccioso. Porque si el proceso infeccioso es muy grande y no me queda mucho hueso nativo, porque la fenestración es muy grande y mi defecto de paredes es de 2 paredes o de una, y difícilmente vaya a tener buena retención primaria y difícilmente el implante quede anclado, por ende no voy a hacer un implante inmediato, pues no lo voy a poder colocar. ¿Estamos? Entonces, paredes gruesas, un biotipo gingival también grueso, que nos va a ayudar mucho, y la estabilidad primaria. Acá la tasa esta que yo pongo abajo de entre el 5 y el 20%, bueno, es lo que en el mundo generalmente se pone. Nosotros estamos más cerca del 20% de este tipo de casos que del 5%. Ahí para que vean lo que es una pared vestibular o una tabla vestibular en un fenotipo grueso. Y este es un caso de implante inmediato con carga inmediata, donde si ven la última imagen de la derecha, eso ahí es el vástago de un aparatito que se llama Hostel, que lo que hace es medir el coeficiente de anclaje inicial, que te da un número, un valor, y con un alto rango de anclaje inicial más todas las otras cosas que tenemos que tener en cuenta,
podemos hacer la carga inmediata del implante, que es lo que hablábamos antes, que puede ser durante la primera semana de colocación del implante, que no es lo mismo implante inmediato que carga inmediata. Este es otro implante inmediato, pero ya con cirugía guiada, también con carga inmediata. El hueco que queda ahí se llama gap, para que sepan, y se le coloca también el sustituto óseo para que precisamente por una ubicación 3D que tiene que tener el implante en el hueso, lo que se dedique lo verán el día de mañana más adelante, ese espacio que nos queda ahí se llama gap, entre la tabla vestibular y el cuerpo del implante se rellena también para evitar, con los sustitutos que vimos antes. Es un implante inmediato a la extracción. Ahora, si no puedo hacer el implante inmediato y voy a esperar 2 meses, porque ya sé que no voy a tener retención, entramos en lo que es un implante temprano, donde ya voy a tener un poquito más de formación de hueso nativo, que se formó ahí dentro del alvéolo por la misma cicatrización a partir de la sangre, le puse ese poquito de sustituto en coronal para que no colapse, y bla, bla, bla. Estas son las características y fíjense en las imágenes. La primera es muy característica en pacientes adultos que han tenido ortodoncia y han perdido por completo esas tablas vestibulares o cualquier otro tipo de movimiento que generó esa pérdida. O el de al lado, que tiene casi, no falta toda la pared vestibular, pero casi, le faltan 2/3. Sepan que ahí, cuando yo ya vea esa imagen, muy difícilmente puedo hacer una colocación de un implante inmediato. Entonces, esa es una imagen donde sí voy a necesitar hacer un implante temprano. Esperar que se forme un poquito de hueso porque no voy a tener retención. Si bien tengo disponibilidad ósea en altura, como se ve ahí arriba del ápice, voy a tener algo de anclaje, no va a ser el ideal. Muchísimo menos cargarlo. Esta es una imagen típica con la que se van a encontrar cuando hicieron la extracción y no pusieron nada. Se abren y se encuentran los 2 meses con esto. ¿Qué me encuentro los 2 meses? Con un tejido blando mayormente maduro, cicatrizado, pero todavía no del todo, mínimo a los 3 meses. Acá estamos en 2 meses. Y me encuentro con ese hueco, para que se entienda, que prácticamente no formó nada de hueso nativo. Muy poquito allá arriba en el ápice, pero después nada. Pero puedo colocarlo el implante porque sé que voy a tener retención primaria y lo que hago es una técnica de regeneración ósea guiada, colocando dentro de lo posible hueso nativo en contacto íntimo del cuerpo del implante, ya les voy a mostrar cómo, arriba el sustituto óseo lentamente reabsorbible para que mantenga el volumen. El hueso nativo, el hueso del paciente, se reabsorbe muchísimo más rápido que un sustituto óseo. Y que se reabsorba rápido, en muchos casos, no me sirve. Yo hay casos que necesito que sea lentamente reabsorbible para que se mantenga el volumen en el tiempo. La hidroxiapatita bovina es una de ellas. Y fíjense que en la foto de la derecha no se hace la carga lógica del implante, eso tiene que quedar todo cerradito, bien hermético, que no se contamine nada. Se le hace, en este caso, la colocación de una prótesis transitoria. Fíjense que tiene un retenedor a la izquierda, en el 13, aparentemente, para que el paciente no esté con el hueco. Lógico, les va a pedir también algo de estética. Tenemos distintas formas de resolverlo. Pueden hacer una placa termoformada con un provisorio adentro de la placa, pero la placa la tiene que usar constantemente el paciente, excepto para comer y para dormir se la saca, porque es con finalidades estéticas, pero hay que tener mucho cuidado con esto, que no aplaste los tejidos, no nos abra todo y se nos contamine todo lo que pusimos ahí. U otra forma de resolverlo, que lo hacemos mucho en clase, es un provisorio adhesivo. ¿Cómo es un provisorio adhesivo? Se pega un dientito de stock en los elementos vecinos. ¿En qué caso lo hacemos mucho esto? En clase abro de la facu, no en clase del posgrado. En clase de la facu, porque si sabemos que el paciente en poco tiempo va a colocarse un implante, no vamos a hacer una prótesis con todas las desventajas que nos genera colocar una prótesis removible ahí, o que sea solo un elemento que le falte, por ejemplo, un 35, y tiene todos los molares, y no tienen que hacer una prótesis, y no van a hacer una prótesis simplemente por un elemento. Bueno,
el paciente se le explica que vamos a hacer un provisorio adhesivo y el día de mañana se hará el implante en algún posgrado que le va a salir muchísimo más barato. Es un provisorio adhesivo. Acá lo que se hizo es una preservación inicial, pero esta preservación inicial es con esponjas hemostáticas, que lo único que me va a formar es tejido blando, el colapso se va a generar, y cuando abra ahí me voy a encontrar con esa situación que tiene una dehiscencia, pero mucho más chiquita que la que si no puse nada. Entonces, si no tengo sustituto en el consultorio, no voy a poner el implante porque no sé, o por lo que sea, y no tengo sustituto óseo, pero tengo alguna esponjita, bueno, podemos poner una esponjita que sé que voy a favorecer la formación de tejido blando y a su vez evitar algo, aunque sea, de ese colapso. Después sí, se colocó el implante, un poquito de huesito, membrana en la foto de abajo a la izquierda, una membrana reabsorbible de colágeno, generalmente puede ser pericardio bovino, se sutura, lo que ven ahí es una frenectomía y después ahí ya es el caso terminado. Esta foto es la que les explicaba recién, el huesito que está ahí en contacto íntimo con el cuerpo del implante, son los chips que pueden obtener sacando de las mismas fresas en el fresado de la loge donde va a ir colocado el implante, o con algún tipo de raspador que raspen ahí el hueso, principalmente el maxilar superior se hace sobre la espina nasal anterior, raspamos ahí, tic, 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 y obtenemos un poquito de ese hueso autólogo, nativo del paciente, que tiene las tres funciones principales del hueso que necesitamos, que es la osteogénesis, osteoconducción y osteoinducción. Bueno, el hueso autólogo es el único que tiene las características de ser osteogénico, es decir, va a formar hueso por sí solo, por ponerlo ahí. Entonces ese lo pongo en íntimo contacto del implante, más toda la sangre que va a estar dando vuelta, me va a dar un hueso de muy buena calidad. Y por fuera de ese relleno con el sustituto óseo, la membrana y cierro el colgajo. Y ahí se ve en la radiografía cómo se logró la formación ósea esa. Fíjense este caso. Este es un caso donde ya vamos a empezar a hablar de implante tardío. Ese que hablábamos de pasado los 3 meses y más. En realidad ahí decía 6 meses, pero ya pasados los 3 meses ya se estaba hablando de un implante tardío. Fíjense cómo hay una boca de fístula en el 21, en la primera foto, y en el corte de la Conbin, ven que no hay absolutamente nada de tabla vestibular y el proceso pical ahí, que me está condicionando bastante en esa ubicación del implante. Si bien lo puedo tirar un poquito palatino y resolverlo después, no me va a caer en la posición 3D ideal después para hacer la prótesis, pero lo puedo salvar con algún pilar angulado, pero eso ya es otro tema. Entonces, en ese caso sí hago la extracción, puedo hacer una regeneración y esperar bastante más tiempo, porque ahí sí tengo que esperar más de 2 meses para que me forme algo de hueso, o 3, porque el hueso que se va a formar ahí desde el sustituto óseo, si es que no uso hueso autólogo, es bastante mucho más pobre biomecánicamente hablando para el día de mañana cargarlo con una corona. Entonces, estos ya son implantes tardíos. Cuando vean estos casos en sus pacientes, no hace falta, como les digo, que sepan absolutamente todo esto, pero sí se los explico para que tengan una idea de que cuando se encuentren con esto y ya lamentablemente no les quede otra opción que hacer la extracción, difícilmente puedan hacer un implante inmediato. Y se van a apoyar, lógicamente, con el pedido de Conbin que le van a hacer a ese paciente. Ese es el caso. Entonces, tenemos acá el resumen de una imagen clínica, la imagen de corte de estudios de Conbin y qué sería cada uno. En el primer caso es la colocación de implante inmediato, donde se prefiere, y hoy sí más que nunca,
colocarlos sin colgajo, no levantar colgajo. Flap es colgajo, flapless es sin colgajo. Por eso abajo dice flapless y se hace un relleno interno, dice internal grafting. Se rellena simplemente, no hace falta levantar colgajo y abrir ahí. Rellenas por dentro, ubicas la membrana como se debe, cerrás y listo. Los otros dos son implantes temprano. Vean la imagen clínica con la que ustedes se van a encontrar en el consultorio el día de mañana y la imagen del corte tomográfico. Y los otros dos son implantes tardíos para que vean también la imagen clínica y la imagen de la tomografía. En la primera, fíjense que no hay tabla vestibular ahí. Perdón, no hay tabla palatina, además de que no hay vestibular. No tengo nada de palatino. Y hay que ver hasta dónde tengo disponibilidad ósea allá arriba. Y tampoco puedo poner el implante muy arriba. Los que después sigan por esta línea van a entender por qué. Entonces, dijimos implante inmediato, implante temprano e implante tardío. Y ahí abajo están los porcentajes que les hablaba. En el mundo, generalmente, el que más se hace es el implante tardío, pero en Latinoamérica hacemos mucho más el implante inmediato, pero hay que saber mucho para hacer implante inmediato si no quiero tener problemas o dolores de cabeza futuro, porque me vaya a quedar después mal la rehabilitación. Por un montón de cosas. Bueno. Medio que estamos. Cuando hablamos en el diagnóstico de los factores, primero hablamos del factor del individuo, todo esto de la consulta, de entender todo ese mundo, de empatía, de ponerse en el lugar del paciente, de los mitos y las realidades, de lo que le vamos a transmitir al paciente. Y los otros factores, que ya lo saben, no voy a entrar en esta parte, que son los factores extraorales y los intraorales. Muy rápido. Extraorales, la línea de sonrisa. ¿Por qué les digo la línea de sonrisa? Porque esto sí interesa bastante en nuestra materia, porque cuando hacen las fotos, no se olviden de sacar esta foto, de la foto de la sonrisa, porque sacan de frente y muchas veces saca la foto, la de extraoral, y muchas veces falta la foto de la sonrisa. Tengan en cuenta también que generalmente las sonrisas son sonrisas forzadas, como por ejemplo las que ven ahí abajo, principalmente la primera y la segunda. ¿Por qué es importante la línea y la sonrisa? Porque nos va a definir la exigencia estética que voy a tener en ese caso, donde voy a tener o puedo llegar a tener una línea de sonrisa baja, media o alta. Una línea de sonrisa baja solo muestra dientes, una línea de sonrisa media muestra papilas, dientes y papilas, pero no muestra el cenit gingival, el escalopín, el festoneado gingival, eso no lo muestra. No van a ver la encía insertada, la encía insertada clásica, cáscara de naranja, que lo saben. Bueno, van a ver papilitas, sí, es una línea media o una línea de sonrisa alta, en la que ahí sí van a ver todo el escalopín, todo el festoneado gingival y lógicamente las papilas. Y no importa si de encía por encima del cenit se ve 1 milímetro o 5 o 7. Sigue siendo alta, no es sonrisa gingival. Bueno, en inglés por ahí se le dicen gummy smile, pero para nosotros es sonrisa alta, no importa si muestra 1 milímetro o 7, es exactamente igual. Como dato extraoral. ¿Por qué también es importante esto? Porque nos va a dar soporte a los tejidos, nos van a definir gestos dentro de lo extraoral que nos va a importar a nosotros. Y dentro de los intraorales, en todo este mundo, en toda esta área, las consideraciones que tenemos que tener en el terreno van a ser dentarias, óseas, periodontales, oclusales y la edad. Fundamental. Fundamental en la implantología también hablar de edad. Por eso una imagen que les puse antes, si la vieron, había una radiografía carpal, análisis de edad. Bueno, ya es un poco más complejo, pero entiendan que la implantología también va de la mano de la edad, de la maduración periodontal y del crecimiento óseo.
Hacer estas consideraciones es importante también, es importante que lo hagan en sus pacientes el día de mañana en el consultorio, para que también cuando hablen de un plan de tratamiento integral, ustedes primero entiendan y puedan transmitirle al paciente qué es lo que puede hacerse por más que no lo hagan. Es decir, ejecutar en teoría un buen plan de tratamiento ideal. Ideal si siempre se pudiera. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes en la Facu? Un plan de tratamiento ideal que nos vamos a orientar siempre hacia la implantología. Ya hablamos por qué. Creo que quedó bastante claro. Y sus dos planes de tratamiento alternativo. Entonces, todos estos factores intraorales tenemos que tenerlos en cuenta y considerarlos a la hora de desarrollar el plan de tratamiento, el ideal y los dos alternativos. ¿Qué es lo básico y fundamental? Que aprender a diagnosticar en implantología es importante. Hoy el paciente, sobre todo los más jóvenes, van en busca de inmediatez, de lo rápido, pero porque estamos viviendo hoy cada vez más en lo rápido. La tolerancia cada vez es menor, cada vez queremos esperar menos todo, cambió mucho, como les explicaba antes, refiriéndome un poco a la empatía, que el 50% ya de la humanidad tiene otro pensamiento, nos estamos volcando todo para otro lado. En el caso mío y en el área que más me desarrollo, cada vez nos volcamos más a esto de la implantología inmediata, y la industria de la implantología cada vez se vuelca más a esto porque busca acelerar los tiempos biológicos, entre comillas. Busca acelerar que la rehabilitación podamos ponerla, haciendo el desarrollo de infinidades de tratamientos, macroestructuras de los implantes, tipos de roscas, tipos de conexión, bueno, una infinidad de cosas que lo que estamos buscando es acelerar el proceso de principalmente rehabilitación. Cuando hablo de proceso de rehabilitación me refiero a fase de rehabilitación y no al tratamiento, al plan de tratamiento completo. Quiero volver a esta imagen donde les habla esta. Fíjense, por ejemplo, esto es lo que les decía recién en cuanto a la evolución. Mire cómo ha ido evolucionando desde el 1913 que hablamos al principio, con esas parrillas que se colocaban subgingivales y subperiósticas, hasta todo, esto es solo una marca. Imagínense, todas las marcas tienen su evolución y su desarrollo de implantes. Fíjense el BLX, que se desarrolló o salió en el 2019, tiene unas roscas muy agresivas, un implante muy agresivo, en el cual voy a tener una retención primaria mucho más fuerte, junto con los otros factores que les fui explicando antes. Entonces nos da una inmediatez mucho más rápida. Y han ido combinando distintos diseños en base a los estudios que se van haciendo para optimizar tanto en rapidez como en estética. Que otro de los grandes puntos que hoy estamos muy desarrollados y que la gente va a buscar, y ya lo saben, es la estética. Hoy hay una euforia tremenda por la estética. El tema de rellenos, y bueno, ya lo saben bien, es increíble cómo ha avanzado. La implantología en este caso tampoco se ha quedado atrás porque el paciente quiere que estéticamente el trabajo que vayamos a hacer sea perfecto, más allá de la rapidez y la inmediatez que nos piden. Voy a ver acá. Au, ¿estás ahí? Por supuesto. Sí. Sí, Bueno, sí. quería aprovechar estos últimos minutitos si alguien quería preguntar algo.
quiero que quede muy claro cuál es la idea de esta charla. Y la idea de la charla es que hayamos entendido